Hola, muy buenas a todos. Os voy a enseñar a hacer una web de 0 a 100 con Elementor. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos nuestra página de WordPress recién instalada. Hemos hecho una instalación limpia. Tenemos la plantilla que nos viene por defecto y tenemos que instalarle Elementor. Pues bien, estamos en nuestro WordPress recién instalado, pelado y mondado. Y lo próximo que vamos a hacer es ir a nuestro panel de WordPress. Le damos aquí a la esquinita. Y estamos en nuestro panel de WordPress. Lo primero que vamos a hacer es irnos a plugins e instalar un plugin nuevo. Entonces le vamos a darle a añadir nuevo plugin. Y aquí en buscar plugin le vamos a poner Elementor. ¿Vale? Y nos tiene que aparecer este, que es el de color rojo. Por Elementor. Que no os la cuelen que sea otro Elementor de otra cosa. Este tiene más de 5 millones de instalaciones activas. Le damos a instalar ahora. Lo instalamos y ahora nos aparecerá para activarlo. Lo activamos y nos aparece este asistente. Lo podemos saltar todo. Saltamos. El nombre del blog pues podemos ponerle web tutorial, ¿vale? Va a ser mi caso. Si tú tienes otro nombre, pues le pones otro nombre. Le vamos a dar a saltar. El logo del sitio se lo podemos poner. Tiene que ser un fondo con transparencia, formato .png. Le voy a poner el logo del Scroll Up Titans, que es nuestra comunidad donde podéis apuntaros, donde conseguiréis recursos gratuitos, plugins, libros, cursos exclusivos, un curso de 0 a 100 de cómo ganarte la vida con WordPress. Lo tenéis todo en la descripción del vídeo, a nuestra comunidad Scroll Up Titans, donde nos dedicamos a hacer todo esto. Voy a aprovechar y voy a poner el logo de Scroll Up Titans, que es lo que tengo a mano. Aquí tenemos el logo, ya lo hemos puesto. Este será el logo que utilizaremos para la plantilla. Le damos a siguiente. Aquí nos dice si queremos seleccionar una plantilla. No vamos a utilizar ninguna, vamos a darle a saltar porque las plantillas son de pago. Las plantillas de Elementor Pro son de pago. Yo te voy a enseñar a cómo conseguirlas gratuitamente por otro lado. No hace falta que utilicemos la de Elementor Pro. Hay plantillas compatibles con Elementor Pro. Y ahora os enseño. Le vamos a dar aquí a cerrar. Aquí tenemos nuestro Elementor, ¿no? Y aquí pues podemos editar. Por ejemplo, podemos poner un encabezado. Es tan sencillo, cada vez que queramos poner algo, nos vamos aquí a este icono de aquí, podemos poner una imagen, ¿vale? Podemos poner muchos elementos, por eso se llama Elementor. Podemos poner un botón, simplemente es arrastrar y soltar, pero ¿qué pasa? Os voy a enseñar a poner una plantilla para que podáis crear vuestra página web. Por lo tanto, nos vamos a ir atrás, nos vamos a ir a nuestro panel de administración principal. Y nos vamos a ir a apariencia, nos vamos a temas y le vamos a dar a añadir nuevo tema. En nuevo tema tenemos Astra, que nos viene aquí entre todas estas plantillas que vienen, nos viene la de Astra. Si no os apareciera aquí, le damos a buscar temas y escribimos Astra. Y nos quedamos, he puesto Astra. Le ponemos Astra y aquí tenemos el Astra, le damos a instalar. Le vamos a dar a activar y cuando le damos a activar se nos viene a esta página, pero como esto puede ir cambiando, aquí a la izquierda ya tenéis un panel nuevo que es el panel de Astra. Le dais aquí y dentro de aquí tenemos los plugins útiles y dentro de estos plugins útiles tenemos las plantillas de inicio, que tenemos más de 280 plantillas para importar. Le damos a instalar y cuando se nos instale, pues ahora se nos abrirá un asistente. Y veréis que hay un montón de plantillas que son premium, pero también tenemos plantillas gratuitas. Ahora se nos abre esto de aquí y tenemos dos opciones. Utilizar las plantillas clásicas que vienen en Astra o utilizar un constructor de sitios con inteligencia artificial. Solo para la gente que haya pagado por el Astra Premium. Ya nos estamos ahorrando el Elementor Pro, que vale dinero. Con el Pro Element lo hemos hecho gratis. No podemos utilizar ni el soporte del Elementor, el soporte oficial no lo podemos utilizar, ni las plantillas de Elementor Pro tampoco las podemos utilizar. Pero sí que podemos utilizar las plantillas gratuitas que vienen en Astra, porque Astra tiene plantillas gratuitas. Pero también tiene funcionalidades de pago, tiene plantillas de pago y luego tiene este constructor que es de pago, es un constructor con inteligencia artificial. Así que vamos a utilizar las plantillas clásicas, vamos a darle aquí. Y aquí seleccionamos el constructor. En el anterior tutorial que os enseñé, este mismo tutorial, pero haciéndolo con el constructor de bloques, que es el que viene por defecto en WordPress,
Yo os lo voy a enseñar con Elementor. Le vamos a dar a Elementor, porque va a ser el constructor que vamos a utilizar. Y aquí se nos abren todas las plantillas que tenemos disponibles. ¿Veis esta de aquí que pone la etiqueta de Premium? Esta no la vamos a utilizar porque nos pedirá pues que tengamos una cuenta Premium de pago. Y como podéis ver, tenemos muchas plantillas Premium, pero también tenemos estas que son gratuitas. Hay plantillas gratuitas. Entonces, aquí ya depende del negocio que tú quieras hacer, pues tienes categorías. Negocios, negocios locales, cuidado personal, profesionales, e-commerce, por si queremos montar una tienda de e-commerce, nos mostrará plantillas enfocadas a e-commerce. Por ejemplo, una online shop. Vamos a echar un vistazo rapidito, aquí tenemos las Premium, pero tenemos alguna gratuita, como por ejemplo esta de aquí, no sé qué vende exactamente. Bueno, esto vende, creo que vende algo orgánico, de comida, y ya cuando nos ponemos esta plantilla, lo que hace es descargarnos, por ejemplo, plugins como WooCommerce, que nos irá bien, pues, para que cuando se instale la plantilla, pues ya se instale el WooCommerce y todo esto, para que podáis añadir productos, para que el cliente que va a comprar en vuestra tienda tenga su área personal para acceder y ver sus compras, y tú también tengas un panel para gestionar los pedidos, enviarlos, procesarlos y demás. Visto esto, vamos a poner una plantilla cualquiera. Por ejemplo, vamos a poner personal site, por ejemplo, podemos hacer un portfolio con currículum, de fotógrafo, lo que queramos. Entonces miramos una plantilla que nos guste. Aquí tenemos una plantilla de abogado, el que tengo aquí colgado. Vamos a utilizar esta misma porque os voy a enseñar cómo funciona el constructor en sí. No quiero enseñaros a cómo poner una plantilla y ya está. Entonces, cuando clicamos en la plantilla se nos abre esto. Si más o menos nos gusta la cabecera que tiene, los botones, cómo está estructurada la página y vemos que es un buen lienzo para nosotros luego cambiar cosas, cambiar textos y más o menos hacer un plantillazo rápido para un cliente que quiere una landing y tiene poco presupuesto y quieres hacérselo rápido, pues esta es una buena manera, ¿no? Conseguir una plantilla. Pero aparte de esto os voy a enseñar cómo funciona el constructor de bloques de Elementor. Aquí tenemos un logo, que este es el logo que nos pone por defecto de ejemplo para la plantilla. Nosotros podemos ponerle el nuestro. Entonces se lo vamos a subir aquí, donde pone sube aquí el archivo, le vamos a clicar y como anteriormente ya habíamos puesto un logotipo, podemos utilizarlo como logotipo de la cabecera. Y si es muy grande, pues podemos hacerlo más grande todavía. Así estaría perfecto, por lo tanto yo lo dejaría así el logo de la cabecera. Un logo grande, visible, siempre que se vea vuestra marca. No es broma. Lo vamos a hacer más pequeñito, como vosotros queráis. Yo lo voy a poner así, de pequeñito. Le voy a dar a continuar y voy a seleccionar el esquema de colores. Por defecto tiene un esquema de colores así como de color rojo. Rojo granate, puede ser verde, también verde o color menta. Color amarillo. Yo le voy a poner el lila. ¿Por qué? Porque encaja con el logo y los colores corporativos. Esto depende de los colores corporativos que vosotros queráis. No os preocupéis si el color corporativo no es el mismo que el vuestro, porque cada uno de estos botones luego los podemos cambiar de color a nuestro antojo. Yo os enseñaré cómo. Luego, lo siguiente que nos deja personalizar, que es muy básico lo que nos deja personalizar, es el tipo de fuentes. Aquí tenemos un tipo de fuentes que sería como un tipo romana, así con remates. Luego tenemos tipos de letra más palo seco, ¿vale? Que no tienen remates. Y bueno, podemos explorar qué tipos de letras tenemos por aquí. Entonces, la que más nos guste, pues le damos a continuar. Esto también se podrá cambiar, así que no os preocupéis. Aquí lo que quieren es conseguir nuestro lead, así que si queréis registraros, ponéis vuestros datos y ya está. Yo no lo voy a hacer, no es necesario, no es obligatorio, pero sí que voy a importar todos los plugins importantes. Entonces, dicho esto, enviar y crear mi web. Esto tardará un poquito dependiendo de tu conexión a internet. Esperaremos a que se instale y ya está. Ya se ha instalado la plantilla, vamos a darle a ver tu web y ahora nos echará un vistazo previo de la web. Tenemos el logo, los colores, el tipo de letra, lo primero que hemos modificado. Este es el primer paso a seguir. Y ahora pues tenemos una plantilla que habrán cosas que nos interesen y habrán cosas que no. Por ejemplo, aquí hay un vídeo insertado, hay mucha letra, hay botoncitos y cosas. Entonces simplemente si queremos editar, esto es la landing, es la página del home. Si queremos editar, le damos a editar con Elementor, tal cual, le damos a editar con Elementor y ahora podremos editar la página. Veréis que no aparece la cabecera. ¿Por qué no aparece la cabecera?
La cabecera se edita aparte. Y cuando os enseñe cómo se edita el cuerpo primero, os enseñaré a editar la cabecera y el footer. Que el footer es lo que está abajo del todo, que aquí no aparece. Bueno, sí aparece, aquí hay un footer. Os voy a enseñar todo esto. Entonces, estamos en el editor. Aquí a la izquierda tenemos los elementos que podemos añadir, una imagen, un vídeo, todo esto, ¿vale? Que simplemente pues es arrastrando y soltando. Podemos añadir pues imágenes, podemos añadir textos y todo lo que queramos. En la derecha tenemos el Navigator. El Navigator pues nos dice que aquí hay un contenedor, ¿vale? Esto es un contenedor. ¿Veis que está marcado aquí en lila? Vale, pues esto sería un contenedor. Dentro del contenedor tenemos otro contenedor más pequeño que incluye esto de aquí. Dentro de este contenedor pequeño tenemos el listado de iconos, tenemos un encabezado, un editor de texto y un botón. Lo mismo pasa con el resto de la página. ¿Veis que cada vez que clicamos a un elemento, pues nos aparece aquí en el Navigator y podemos editarlo? ¿Cómo se edita? Por ejemplo, lo primero que voy a empezar, voy a cambiar la imagen de fondo. Esta imagen de fondo no me gusta. Así que vamos a buscar una foto que nos guste de vosotros mismos o de un fondo de pantalla que queráis poner y lo pondremos. ¿Cómo lo ponemos? Primero de nada, tener la imagen. Vamos a clicar aquí en el contenedor global y aquí en editar contenedor tenemos disposición, que es para editar todo el tema de anchos, atributos pues de alineación, huecos, etcétera. Y luego tenemos el estilo. Aquí en estilo podemos cambiarle el fondo. Aquí está esta imagen de fondo de estos dos abogados y le damos a seleccionar imagen. Y aquí tenemos una biblioteca de medios donde tenemos imágenes pues, que nos venían con esta plantilla. Podemos seleccionar cualquiera o también podemos utilizar las imágenes gratuitas. Por ejemplo, podemos, no sé, aquí nos vienen imágenes gratuitas, pues ponemos Galaxia. Y nos aparecerán pues imágenes gratuitas que podemos utilizar para nuestra web. Imágenes de Galaxia, fijaos está el OVNI. Vienen imágenes muy chulas. Y si queréis utilizar una imagen vuestra, le dais a subir archivos y seleccionáis un archivo. Subo el archivo, le doy a seleccionar, sobre todo que sea una imagen ancha. Y aquí tendríamos nuestra imagen puesta. Ahora, pues cosas que no queramos. Vamos a poner el Navigator por aquí al lado. Esto, por ejemplo, no lo queremos. Simplemente seleccionamos esta caja y le damos al suprimir. Le damos al botón de suprimir y lo borramos. ¿Que queremos modificar un texto? Es tan simple como clicar, podemos borrar todo esto y ponemos aquí lo que queramos. Bienvenidos a mi página web y aquí podemos poner un subtítulo. Y luego tenemos el tema del botón. ¿El botón cómo funciona? El botón lo podemos borrar, voy a borrarlo y voy a poner uno de cero. Aquí en este menú de aquí tenemos aquí todos los elementos que podemos añadir y aquí tenemos el del botón. Simplemente lo arrastramos aquí y tenemos un botón. Entonces, cuando clicamos en el botón, le damos aquí al botón de editar y aquí a la izquierda nos vienen los atributos para poder editarlo. Donde pone enlace, podemos poner un enlace. Por ejemplo, imaginaos que quiero que nos lleve a otra página dentro de la misma web o a un vídeo de nuestro canal de YouTube o el enlace que vosotros queráis. Por ejemplo, yo voy a hacer un botón que nos lleve a nuestro canal de YouTube. Aquí tenemos nuestro canal de YouTube, aquí tenemos la URL, la copiamos, tan simple como eso. Nos vamos a la home y aquí estamos editando el botón y aquí donde pone enlace le pegamos el enlace. Si desplegamos esta tuerca de aquí, podemos decirle que le abran una nueva ventana para que no se salga de la página web, esto es importante, y añadir el nofollow. Pues si queréis añadir el nofollow, pues que sepáis que podemos insertar enlaces nofollow simplemente marcando esto. Aquí tenemos los tipos de botones, por defecto es así, que viene transparente, cuando pasamos por encima se pone de color. Le damos a información, se nos vería pues de diferentes maneras, correcto, advertencia, peligro, como vosotros queráis, correcto, estaría bien correcto. Vale, el texto que va dentro lo podemos modificar aquí, nuestro canal, ponemos nuestro canal y entonces la gente ya sabe que si pincha en ese botón va a ir a nuestro canal. Podemos modificar el botón, ¿dónde? En estilo. Todo lo que sea visual estará en el apartado de estilos. Entonces, en el apartado de estilos, podemos cambiar la tipografía aquí en el lapicito. Le cambiamos. Uy, el Navigator que nos está tapando. Le damos al lapicito. Y aquí en tipografía, familia por defecto, aquí tenemos todas las tipografías que podemos ponerle. Por ejemplo, le podemos poner una Arial. ¿Veis que cambia el texto? Una Verdana. ¿Veis que ha cambiado a Verdana? ¿Verdad? Ha cambiado a Verdana. Le podemos cambiar el tamaño, podemos hacerlo más grande, más pequeñín, como vosotros queráis. Y
Por eso os he dicho antes que podíamos cambiar las tipografías a nuestro antojo, no había ningún problema. Entonces podemos tocar la altura de línea, el espaciado entre letras, para que sean más espaciadas. Tiene muchas opciones de personalización el Elementor, y eso me gusta bastante. Incluso el espacio entre palabras, está muy bien, está muy completito este editor. Es básicamente que podáis ir tocando todos estos parámetros e ir ajustándolo a vuestro gusto. Había más opciones, ¿verdad? Si tocábamos el botón y lo editábamos aquí, en este contenedor, aparte de la tipografía, podíamos poner un sombreado en el texto. El color de la tipografía lo podemos poner aquí, es tan personalizado. Aquí el color del texto, pues lo podemos tocar aquí. Donde pone color de texto, le damos aquí. Por defecto está en por defecto, pero nosotros podemos ponerlo de color rojo si queremos, o lo podemos poner de color blanco. ¿Veis que se ha cambiado a blanco? ¿Veis que si lo pongo a rojo se cambia a rojo? Pues eso es. Si lo ponemos a blanco, pues se pondrá en blanco. Al pasar por el cursor es otro menú. Cuando pasamos el cursor, se ponía esto de otro color, ¿verdad? Pues vamos a hacer, cuando pasemos por encima, se ponga de color verde. Ya sé que es demasiado llamativo. No, verde no, porque el botón ya es verde. Vamos a decirle que se ponga de color azul. Entonces, al pasar por el cursor, se pondrá de color azul. Ya aquí lo veis. Al pasar por... Y el fondo lo mismo. En normal, el tipo de fondo podemos ponerle una gradiente. El primer color podría ser el color, por ejemplo, el rojo. Y el color secundario de la gradiente, pues podría ser el blanco. Y aquí tenemos un color con degradado. En ubicación podemos, pues, como veis, ponerlo más para arriba, más para abajo. El segundo color le podemos también ajustar para que el degradado sea como nosotros queramos. Y luego está el ángulo, ¿veis? Podemos girarlo esto para darle el degradado como nosotros queramos. Al pasar por el cursor, pues podemos hacer el mismo ajuste exactamente. El color del botón, esto sería color de texto. Y esto sería el color del botón. El color del botón, al pasar por encima, pues le decimos que se ponga de color verde. Le seleccionamos aquí el color verde. Seleccionado está. Y cuando pasamos por encima, pues se tendría que poner de color verde. Tipo de fondo clásico. Color del borde. Color verde. Ahí está. Ahora lo he hecho bien. Y ahora cuando pasamos por encima se tendría que poner de color verde. No se pone igual porque estamos en el modo editor. Entonces, en lo que respecta a botón ya estaría hecho. Siempre que queremos guardar los cambios, le damos a actualizar y ya estaríamos guardando los cambios. Ahora ya se han guardado los cambios y en el botón este del ojito previsualizamos los cambios. Entonces le doy aquí, se nos abre una pestaña nueva y se nos ve nuestra web. Aquí está el logotipo, estas barras y tal. Y aquí tenemos nuestro canal. Le clicamos y nos lleva a nuestro canal. Está muy bien, ¿verdad? Vamos a seguir editando. Ya hemos aprendido a poner un fondo, hemos puesto las letras, el tipo de letra, un botón. Sabemos que podemos arrastrar elementos de aquí y ponerlos aquí. Hemos aprendido cómo tocar una imagen. Lo mismo que si pusiera aquí una imagen, ¿eh? Ahora de repente aquí pongo una imagen. Clico aquí, selecciono una imagen de estas que tengo aquí, el señor Gilberto. Vamos a poner al señor Gilberto y lo ponemos aquí. Es más, si clicamos en la imagen, podemos editar aquí en estilo el ancho y el alto de la imagen. Si queremos más grande, más pequeño. Si queremos que tenga opacidad, podemos modificar muchos atributos. Si tengo que explicar cada punto de Elementor, no acabamos nunca. Y para eso tenemos el curso de 0 a 100 de WordPress, que lo tenéis en la descripción del vídeo. Por aquel que quiera ganarse la vida con WordPress, pues os vamos a enseñar todo lo que hay que saber para ganarse la vida con WordPress y la creación de páginas web. Bajando para abajo, pues tenemos otros contenedores. Aquí tenemos el contenedor este, aquí ya nos lo marca, lo podemos borrar con la X y nos lo cargamos. Aquí, pues, por ejemplo, pues, podemos modificar cosas, añadir elementos. Por ejemplo, aquí nos aparece el icono, le podemos ver en la biblioteca de iconos que tenemos un montón de iconos. Podemos buscar aquí muchos iconos, por ejemplo, yo que sé, el icono de Discord. Tenemos el icono de Discord, por si tenéis una comunidad de Discord o de Facebook o de lo que queráis, pues os pone el icono. Es súper intuitivo, súper fácil de editar. Podemos editar los textos, como ya os he enseñado. Y aquí tenemos el contenedor general. Y el contenedor general es tan sencillo como lo seleccionamos. Y podemos hacer ediciones dentro del contenedor general. Por ejemplo, podemos cambiar el fondo, el color del fondo. El fondo, pues por defecto, pues tenemos un color clásico que viene por defecto, pero nosotros le podemos poner el color rojo. Qué feos, ¿verdad? El color rojo así tan llamativo. O podemos ponerle una gradiente, también que lo podemos modificar. Igual que os he enseñado con el botón, podemos hacer lo mismo con un fondo de un contenedor. Incluso le podemos poner un vídeo o podríamos poner un carrusel de imágenes que van pasando. Lo voy a dejar en clásico y ya hemos aprendido cómo tocar el fondo.
Aquí tenemos pues cosas que podemos ir tocando según la plantilla y adaptarlo a nuestro gusto. Si no nos gusta, pues ya sabéis que podemos borrarlo todas las veces que queramos. Y añadir, pues, por ejemplo, muchas cosas. Podemos añadir un carrusel. Y cuando añadimos un carrusel, pues podemos poner fotos. Aquí pone elemento 1, elemento 2. Y le vamos añadiendo fotos. Vamos customizándolo a nuestro gusto completamente. Si queremos añadir una sección nueva. Por ejemplo, voy a añadir una sección nueva debajo de aquí, de este banner. Le voy a dar al más, añadir contenedor. Y aquí podemos darle al más otra vez y seleccionamos cuántas columnas queremos. Y aquí lo guapo que tiene es que podemos estructurarlo en columnas, que eso es importante que os lo explique. Cuando queráis hacer un contenedor nuevo, pues que sepáis que podemos estructurarlo por columnas. Y aquí tenéis pues los tipos de columnas. Pues vamos a seleccionar este, que son 3 columnas, con la del medio más ancha. Le damos aquí y ya lo tendríamos. Si lo queremos mover abajo, esperad, que he ido muy rápido. No me gusta ir rápido, me gusta explicar paso a paso para que lo entendáis. Este botoncito de aquí sirve para arrastrar. Lo arrastramos aquí abajo, es súper intuitivo. Y ya lo tendríamos. Entonces aquí pues tenemos 3 columnas. Esta de aquí es un poco más ancha que sus hermanas. Entonces le damos aquí y podemos añadir, por ejemplo, en medio podemos añadir una imagen. Ya os he enseñado cómo se pone la imagen. Nos vamos al icono este de aquí. Y aquí a la izquierda le podemos poner pues un texto. Le volvemos a dar aquí. Por ejemplo, podemos poner... No sé, que tenemos aquí una cuenta atrás, pues la ponemos aquí a la derecha, una cuenta atrás. Que esta cuenta atrás la podemos personalizar. Todo se puede personalizar con el botón del lapicito. Le podemos poner aquí la fecha, cuánto queremos, Evergreen Timer, lo que queramos nosotros. Y lo vamos a modificar. Por ejemplo, podemos poner a 5 minutos con 45 segundos. Y aquí lo tenemos, un timer. Incluso podemos ponerle días, bueno, podemos modificar, que esto más que nada es para deciros que cualquier elemento que pongamos lo podemos modificar de esta manera, en el contenido. Y en el estilo tocaríamos todo el tema que sería de colores. Por ejemplo, si es blanco, pues podemos cambiarle el fondo, ponerlo en rojo, ¿vale? Esto queda feísimo, pero bueno, por lo menos ya es visible. Si queremos tocar lo que serían las letras, pues también podemos tocarlas desde aquí y hacer las mil y una cosas. Entonces, ya tenemos hecho esto. Con esto más o menos yo creo que vosotros podríais apañaros y poner, por ejemplo, un vídeo de YouTube. Si queréis poner un vídeo de YouTube, pues que sepáis que aquí podemos poner YouTube o vídeo en este caso, y podemos poner aquí un vídeo. En este caso no sé dónde se ha puesto. Vamos a ponerlo aquí, que es donde... Voy a borrar la foto, ¿vale? La borro y le vamos a poner un vídeo. El vídeo es tan sencillo como ponemos un vídeo, ¿vale? Ponemos un vídeo, lo editamos y le ponemos la URL de YouTube, pues de nuestro canal o de un vídeo nuestro. Por ejemplo, tengo este vídeo de aquí, que es el mismo vídeo que estáis viendo ahora, pero en vez de con el Elementor Pro, lo vamos a hacer con el Gutenberg, el editor de bloques de WordPress. Es tan fácil como poner aquí el enlace y ya tendríamos aquí un vídeo insertado. Lo mismo, pues también hay para Google Maps y todo esto. Ahora lo importante, vamos a previsualizar los cambios, hemos guardado los cambios también. Y aquí tenemos pues un menú, el home, el about, tal, tenemos páginas y tal. ¿Cómo tocamos esto? Pues es tan fácil como, bueno, en la cabecera también queremos tocarla. Le damos a personalizar, en vez de editar con elementos, le damos a personalizar. Y aquí nos aparecerá pues un editor que es propio de Astra. Y aquí tenemos el maquetador de cabeceras. Le damos al maquetador de cabeceras. El título y el logotipo del sitio ya lo tenemos puesto. El botón, que es aquí el de Cal, lo podemos quitar. En este caso, pues podemos poner nuestro número de teléfono. Llámanos. O llama al número tal, lo que sea. Y un enlace. Podemos poner un enlace. Os enseño a poner enlaces. Y en diseño, pues podemos tocarle el fondo. Si no queremos que sea lila, pues lo podemos poner en color rojo. Podemos ponerlo el color del texto del color que queramos. El color del fondo lo podemos poner en verde. Y podemos ir tocando como nosotros queramos. El texto en negro, para que se vea mejor. Y el color del borde está en lila, pues lo ponemos en amarillo. ¿Por qué no? Y ya hemos tocado una cosa de la cabecera. Luego estarían pues otros atributos como HTML. El menú principal, que es esto de aquí, ¿vale? Es el menú este de aquí, el menú principal. Aquí debajo, esto de aquí es la disposición de los elementos de la cabecera. Si os fijáis, el menú está aquí abajo. Si no nos gustase aquí abajo, aquí tenemos el menú principal que corresponde a esto, lo arrastramos aquí arriba. Y entonces el menú se nos vería aquí arriba,
¿vale? Si no nos gusta el botón, pues lo podemos borrar, simplemente, es tan fácil, no hay drama. El HTML1 este lo podemos borrar también y se nos quedaría el menú aquí tal cual. Si queremos editar el menú, le damos al menú principal y aquí le damos a configurar menú. Aquí tenemos el primary menú, que es el que viene por defecto, el que nos ha hecho con la plantilla. Le damos a editar menú. Y en editar menú, pues aquí tenemos los elementos. Por ejemplo, el about no lo queremos, lo desplegamos y le damos a eliminar. Entonces se nos eliminaría de aquí. Yo, por ejemplo, lo voy a borrar todo porque os voy a enseñar a hacerlo de cero. Os voy a enseñar a añadir diferentes tipos de elementos que podemos poner. Vamos a darle a añadir elemento, voy a dejar solo el home que sirve para volver a la landing. Le voy a dar a añadir elementos y aquí tenemos, pues por ejemplo, imaginaos que tenemos una página donde, yo qué sé, vendemos cursos y es una página que está en otro lado aparte de la landing page. Pues le añadimos aquí a sample page, le damos al más y lo añadimos aquí. Se nos añade al menú. Por ejemplo, que tenemos un contact que hemos creado, lo podemos añadir también. Luego podemos añadir enlaces personalizados aquí arriba, ¿veis? URL. Aquí, por ejemplo, en la URL le puedo poner una URL del vídeo de Elementor en 45 minutos con el Gutenberg. Y el texto del enlace, ver canal, ¿vale? Le damos a añadir menú y aquí tenemos el ver canal, que ahora aparecerá aquí, ahora lo veréis. Entonces tenemos más cosas, podemos añadir una entrada de blog, solo tengo una que es la de Hello World, que es la entrada que viene por defecto, de ejemplo, para que podamos probar. Páginas de destino, categorías, si tenemos categorías en el canal, etiquetas, formatos, etc. Y así es como editamos el menú. Le damos a publicar y aquí tenemos el menú. Tenemos el home, una página de ejemplo que tenemos, que puede ser una página que hayamos creado. Si sabéis, en el Elementor podemos hacer lo siguiente. En la página del Elementor tenemos aquí las entradas, donde creamos entradas de blog, que esto irá muy bien para posicionarse en SEO. Y luego tenemos las páginas. En las páginas podemos crear una nueva página. Y en esta página la podemos editar con Elementor. Añadirle, pues yo que sé, una imagen. Le podemos añadir lo que queramos. Y tenemos creada una página, la publicamos. Le damos un nombre. Y tendríamos pues una página. Por ejemplo, es esta de aquí, Elementor 1774. Esto lo podemos quitar y, por ejemplo, podemos poner About Us. ¿Vale? Y ya lo tendríamos. Actualizamos y como podemos editarlo con Elementor, pues podemos ponerle un sobre nosotros. ¿Y cómo lo haríamos? Pues hemos puesto una imagen, que le podemos poner pues una imagen de estas que viene de ejemplo. Por ejemplo, esta de MJ. Y le podemos poner, por ejemplo, también pues un texto que vaya sobre nosotros, un encabezado. Una etiqueta HTML H1, ¿vale? Para que lo reconozcan SEO, que es un título, y esto nos va a posicionar mejor en los resultados de búsqueda, y podemos, maquetar como nosotros queramos. Entonces, si nos vamos de nuevo a personalizar el menú, en vez de poner una página de ejemplo, que es esta de aquí, podemos eliminarla. Esto, por cierto, el contacto lo podemos mover aquí, ¿veis? Y nos hace pues aquí un desplegable. A ver si nos deja verlo. Nos haría un desplegable donde estaría todo esto dentro. Pero si lo queremos fuera, pues lo podemos poner fuera. Simplemente arrastrando de manera visual, lo arrastramos así. Lo arrastramos fuera. Y añadimos un elemento nuevo, páginas. Habíamos creado una página que se llamaba... Si nos aparece la página la que acabo de crear de About Us, le damos a publicar, recargamos. Y luego cuando vamos a recargar, nos vamos de nuevo al maquetador de cabeceras. Le damos a menú principal, configurar el menú aquí, tan sencillo. El primary menú ya lo tenemos editado, le damos a editar menú y vamos a añadir un nuevo elemento y aquí en páginas nos tiene que aparecer el About Us, ¿veis? Es la página que he creado antes, lo ponemos. Si en vez de quererlo en el final lo queremos al principio después del home, lo ponemos aquí, tal cual. Le damos a publicar, vamos a ver nuestra página, ahora sí, vamos a ver nuestra página y aquí lo tendríamos, el About Us. Si clicamos en él, vamos a parar a esta página que hemos creado. El Hello World es una entrada de ejemplo. Diríamos al Hello World. Le damos a Home. Volvemos a la Home, que es la landing page. El Contact, todo. Aquí tendríamos la pestaña del Contact. Incluso teníamos aquí un botoncito que era para ver el canal. Le damos a ver canal y veríamos el canal o el vídeo en este caso. Y así, pues de manera muy sencilla, pues ya os he explicado a cómo crear una página
más o menos, y que con la intuición y con lo que os he enseñado aquí, le perdáis el miedo a utilizar Elementor o a utilizar WordPress y veáis que es sencillito, que está bien, que podemos hacer muchas cositas, que si os ponéis a trabajar y con lo que os he explicado yo, más lo que vosotros podáis hacer, aprenderéis muchas cosas. Ya no solo lo que hayáis aprendido en este vídeo, sino por vosotros mismos. Así que mi intención es esa, es que perdáis el miedo, ver un poco cómo funciona el Elementor Pro. Y si queréis aprender web de 0 a 100, es decir, desde cómo se compra un dominio, cómo se aloja el hosting, cómo hago una migración de dominio de un cliente hacia mi host para cobrarle y hacerle la página web y gestionarlo yo, y cómo crear la página de 0 a 100, cómo añadir cada elemento, columna, no sé qué, no sé cuánto, un contacto o un formulario de contacto funcional, captar leads, todo lo que necesitas para hacer una página web para un cliente y cobrarle por ese trabajo, tenemos un curso que lo tenéis en la descripción del vídeo. Y esto es una muy buena inversión porque si hacéis este curso podéis ganaros la vida porque ya tendréis los conocimientos básicos para trabajar con un cliente. Y siempre podéis acceder a ese curso, por si os quedan dudas, para saber hacer todo esto. No me dejo nada, es todo lo que necesitáis saber para hacer una web para un cliente y cobrar por ese servicio. Es decir, va a ser un curso que os ayudará a generar ingresos y a dedicaros de manera autónoma para trabajar para vosotros mismos e incluso pues podéis llegar a trabajar en una empresa porque tenéis conocimientos de web, aunque sean sencillos, básicos, de 0 a 100, que explico todo lo que necesitas para WordPress, y a partir de ahí podéis profesionalizar todavía más aprendiendo cosas más complejas, cosas como bases de datos, JavaScript, cosas con animaciones, etcétera. Así que sin más, lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado. Me gustaría que comentaseis qué os ha parecido este curso, si me he dejado algo, si queréis que explique algo más, algo que no encontréis por internet y nadie lo explique, pues estamos aquí para ayudaros y traer tutorial de cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, dejadlo en la caja de comentarios. Así que nada, os voy a leer, suscribiros si queréis, eso ayudaría al canal a crecer y a que sigamos creando este tipo de contenido que os ayude, ¿de acuerdo? Mi vocación es ayudaros, que esto sirva de ayuda, déjate un buen like si te ha gustado, esto ayudará al algoritmo a que recomiende más estos vídeos si son de utilidad para el mundo, ¿vale? Que espero que sí, que ayuden mucho estos tutoriales, lo hago de mucho corazón, así que nada, espero que te haya servido, de verdad. Un beso, un abrazo, os quiero, hasta la próxima.